Bueno, con la bendición de Hashem vamos a seguir estudiando. Últimamente la clase fue tomando otra temática que igual espero que sea de su interés, pero ahora estamos un poco viendo la parte de una como cuestión más psicológica en el trabajo espiritual, que a veces también, muchas veces seguimos llegando al tema de tefila, pero es importante no dejar pasar. Ahora estamos en el mes de Shvat, ¿sí? En el calendario judío, y el mes de Shvat es ese mes que va a marcar la diferencia, donde, por lo menos en la tierra de Israel, la tierra habrá recibido la mayor cantidad de lluvia. Les explico un poco. Acá en Israel, y también lo vemos tanto en las fiestas, ¿sí? Acuérdense que las fiestas que están en la Torá eran en cierto sentido también agrícolas. Entonces vamos a ver que las fiestas también se van a seguir guiando por este esquema, digámoslo así, ¿sí? Que como es en Israel, en la primavera y en el verano no llueve, ¿sí? Y en otoño e invierno va a llover. O sea, se siguen conservando las cuatro estaciones. Se habla de que hay cuatro estaciones en Israel. Yo sé que hay países en las que dicen solo hay dos estaciones. Aquí hay cuatro, pero en dos estaciones va a llover, en dos estaciones no va a llover. O sea, podemos pasar 6, 7 meses que no llueve y en el invierno van a ser igual, 5 o 6 meses, dependiendo. Hay años que suelen ser un poco más secos, como por ejemplo este año, sí, que las lluvias empezaron recién en diciembre y entonces a pesar de que en octubre ya era tiempo de lluvia, octubre, noviembre casi que no llovió, sí. Pero bueno, la lógica es esa. Octubre, noviembre, diciembre, llueve, ¿sí? Enero, febrero, casi hasta Pesaj, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay algo también muy lindo, que la lluvia está como considerada barajá, ¿sí? Cuando llueve unos días después de que terminó Sukkot. ¿Por qué? Porque si se adelanta la lluvia, entonces impide que cumplamos la mitzvah del azúcar, ¿sí? En el momento que hay lluvia durante Sukkot, la halajá nos dice que estamos patur, estamos exentos de la mitzvah, ¿sí? O sea, un judío no está obligado a sentarse en la azúcar cuando está lloviendo. ¿Por qué? Porque se moja, porque parte de las reglas del azúcar es que el shaj, el techo, digámoslo así, tiene que ser tejido de ramas, sí, de juncos. Entonces sí o sí, si llueve, el agua pasa y el agua entra al azúcar. De hecho, nos dicen los sabios que no es una buena señal que llueva en Sukkot, porque es como que Hashem dice, ah, no quiero tu mitzvah, ¿sí? Entonces, cada año que sabemos que no llueve en Sukkot es una alegría grande para nosotros porque tenemos posibilidad de sentarnos en la Sukkah plenamente, ¿sí? Hay años que se logra, hay años que justamente la lluvia empieza en Sukkot y por ahí 1 o 2 días impide, pero después, Baruch Hashem, se puede retomar la mitzvah. Entonces, eso generalmente. Y no solo eso, que también fíjense la importancia de vamos a decirlo así, como la preocupación, ¿sí? Social del pueblo judío, que hay una tefila que se empieza a hacer por la lluvia, justamente terminando Sukkot, pero es de agradecimiento. Se agradece por la lluvia que va a empezar a caer, pero todavía no se pide porque llueva, ¿sí? ¿Cuándo se pide que empiece la lluvia? 10 días después de Sukkot. ¿Por qué? Nos dicen, porque en el tiempo de la peregrinación, cuando todo el pueblo es mitzvah, está escrito en la Torá, que el pueblo tenía que llegar al templo en las tres fiestas, ¿sí? Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, pensando en los judíos que vivían más en el norte y más en el sur de Israel, y que en aquella época no había autobuses, autos, trenes, ¿sí? Que hoy en día esa distancia se puede recorrer en 6 horas, se puede llegar hasta Jerusalén de cualquiera de los puntos de, de todo lo que es Israel, ¿sí? Digamos, lo más largo que puede ser el viaje es de 6 horas, pero en aquella época no, en aquella época iban en qué, en carretas, ¿sí? Y duraba días el viaje. Entonces dice, fíjense esta regla del judaísmo, no se puede rezar, ¿sí?
para que pedir para que haya lluvia cuando tenemos todavía hermanos que están en el camino, ¿sí? O sea, para mí puede ser muy cómodo, yo que pensando, ¿no? Yo que estoy en Jerusalén, o yo que estoy en Modín, o yo que estoy en una zona cercana que ya pude volver a mi casa. Pero si yo no contemplo a aquel que todavía está en el camino, entonces no estoy haciendo de acuerdo a la justicia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a llegar estoy hablando ahora del inicio de la lluvia, ¿sí? Cuando en Israel se espera, se reza, ¿sí? Se agradece por el tema de la lluvia, ¿sí? Ahí, terminando Sukkot, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, empieza la lluvia y cuando llega Tu Bishvat, que es el mes en el que estamos ahora, es decir, que han pasado más o menos como 4 meses de lluvia, más o menos, que son Heshvan, Kislev, Shvat y Tevet y Shvat, ¿sí? 4 meses más o menos. Nos dicen los sabios, esto lo dice también en la Gemara, ¿sí? En Masejet de Rosh Hashanah, que hay 4 inicios de año en el judaísmo. Uno de ellos es Rosh Hashanah, cuando se inicia el juicio, ¿sí? En el mes de Tishrei. El otro inicio del año es para Nisan, ¿sí? Que es el inicio del año de acuerdo al conteo de los años y los reyes, ¿sí? Cuando un rey empezaba su año de reinado, valga la redundancia, entonces se contaba a partir de Nisan. Está el año nuevo para los animales, para el ganado, es decir, cuando nacía, ustedes seguramente, yo sé que en su momento habrán leído algo del Tanaj, ¿sí? Y a veces cuando se habla de los korbanot, de los sacrificios, mal traducido como sacrificios, se plantea que se necesita que el cordero sea de un año, ¿sí? Seguramente que ubican este concepto. Entonces, fíjense, no es que el cordero tenía que ser realmente de un año, no es que se esperaba que el cordero tuviese 12 meses, sino que hay un inicio de año para los animales y los animales que habían nacido hasta esa fecha, ¿sí? Es como que ahí todos los animalitos alágicamente cumplen un año, ¿se entiende? Sí. Eso es en el mes de Elul, al inicio del mes de Elul. Y entonces el que ahora vamos a hablar de Shvat, que es el inicio del año, que está escrito de los árboles, pero en realidad no es de los árboles, sino es de los frutos de los árboles. ¿Por qué? Y esto es lo lindo que van a ver, lo vamos a estudiar como de manera técnica, pero van a ver que tiene un simbolismo también importante para nosotros. Nos dicen los sabios que entonces que hasta esta fecha del 15 del mes de Shvat, que dijimos pasaron 4 meses, ¿sí? Desde Sukkot hasta Shvat ya pasaron 4 meses. Nos dicen los sabios, hasta ahí en esos 4 meses la mayoría de las lluvias ya cayeron, ¿sí? La mayoría del agua, de la bendición que Akadosh Baruj Hu quería dar, ya está. Los mantos acuíferos ya se están llenando, ya están al borde, sí, ya están ahí bien cargaditos de agua. Y por lo tanto, a partir del 15 de Shvat, las frutas que empiezan a crecer, sí, que al principio cada árbol es diferente y cada árbol tiene su proceso y su manera, sí, de dar fruta y su estación, porque también acá en Israel hay frutas que son de invierno, de verano, sí, las frutas de temporada, como en todos los lugares, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen los sabios es que a partir del 15 del mes de Shvat, las frutas que empiezan a brotar a partir de ahí son gracias al agua, ¿sí? Que llovió hasta ese momento, ¿no? Es como el producto que se empieza a percibir, ¿sí? Es de algo que ya se trabajó, que en este caso es Akadosh Baruj Hu el que baja, ¿sí? El que desciende, el que nos trae el agua. Pero a partir de ahí es que el fruto empieza a crecer. Y por lo tanto, acuérdense que muchas de las reglas de la Torah son reglas que son prácticas, ¿sí? Que en este caso son reglas agrícolas. O sea, que cada persona que tenía un campo o que tenía en su jardín un árbol, ¿sí? De manzanas, de naranjas, de aceitunas, de lo que sea, tenía
tiene que haber un cuidado especial, ¿sí? Los 3 primeros años está prohibido comer del fruto, el cuarto año se tiene ya que donar, ¿sí? Y a partir del cuarto año ya se puede empezar a consumir, pero hay que empezar a separar el diezmo. Y ese diezmo cada año va a ser para algo diferente. A veces es para los pobres, a veces es para el levita, a veces es para llevarlo al templo, que el propio dueño lo podía consumir, pero tenía que consumirlo con Kedusha, con santidad en Jerusalén. Son reglas muy lindas que hoy en día lamentablemente pues no las podemos cumplir porque no tenemos templo, pero hoy en día sí hay algo de esas reglas que se sigue haciendo, o sea, perdón, separando el diezmo de los frutos, ¿sí? De las verduras no, pero de los frutos se separa. Y esa parte está prohibida comerla, ¿sí? Es como que una parte que vendría siendo sagrada de lo que se cosecha. Y en nuestra época que no tenemos templo y que no se puede llevar ni a levita ni hacer todo este proceso, ¿sí? Ni de lo que habría que hacer, entonces se termina desechando, pero a su vez está prohibido consumirla, ¿no? Es como tiene ese estatus de sagrado. Y también que el pueblo subía, no solamente, o sea, les recuerdo, eran 3 fechas, 3 fiestas principales, y entonces cada que una persona, un judío, llegaba al templo, entonces llevaba esas frutas de la temporada que estuviese cerca, ¿no? De los frutos que recién hubiese recolectado, pero que decíamos, vamos a decirlo así, como que el conteo, ¿no? Empezaba en Tu Bishvat, ¿sí? En el 15 de Shvat. Tu significa 15, ¿sí? Entonces, en el 15 de Shvat empezaba el conteo como ahora son frutos nuevos del próximo año, digámoslo así, ¿no? De ahí en adelante son un año nuevo. Y eso es relevante porque en la época del templo, yo les decía, había 7 años o sea, de lo que se considera como el año en hebreo se dice Shemitah, ¿sí? Que de hecho después tomó este término, ¿sí? En español como que se le llama año sabático y se tomó para otras cosas, como una persona que está estudiando y hace un descanso o una persona que trabaja y hace un descanso. Existe el término de año sabático, pero en las reglas de la Torah, el año sabático era el año que se dejaba descansar la tierra. Ahora, fíjense, no era de acuerdo a la edad del árbol. O sea, que si este arbolito yo lo planté en tal año y de ahí cuento en adelante 7 años. No, era como que toda la tierra, hasta el día de hoy, sí, toda la tierra entra en año sabático y descansa, ¿sí? Y entonces el primer año, el diezmo es para cierta causa, el segundo año es para otra causa, de toda la tierra de Israel, el tercer año para otra causa, etcétera, etcétera, ¿sí? Se va intercalando entre los levitas para los pobres para comer en Jerusalén con Kedushá, levitas pobres para comer en Jerusalén con Kedushá, y el séptimo año todo descansa, ¿sí? Entonces, eran reglas agrícolas y que eran importantes para todo aquel que tenía un campo o que tenía también inclusive árboles frutales en su jardín, ¿sí? Y eh, eran reglas que eran muy prácticas y muy vigentes. Ahora, hoy en día, yo, Baruch Hashem, tengo la bendición de vivir en Eretz Israel. No tengo árboles frutales por ahora, Besrat Hashem que tenga pronto, pero hoy en día, les decía, hay como un recuerdo de la mitzvah, alguna parte que no se puede comer, pero los 3 y medio, 4 primeros años igual no se come, eso sigue vigente. De ahí en adelante, el diezmo es lo que no se puede dar en forma, pero sí se aparta. Y a pesar de que habemos judíos en Israel y que se puede tener productos del campo, Baruch Hashem, o de los árboles, no se puede hacer en forma la mitzvah. Y sin embargo, eh, seguimos festejando, seguimos recordando, seguimos pensando en Tu Bishvat, ¿sí? Y aquí ahora quiero pasar a la parte simbólica, ¿sí? O sea, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos viene a enseñar? Que repito, eso no anula que sean leyes 100% prácticas y por eso hasta ahora invertí el tiempo que invertí para un poco darles el panorama. Son reglas que son prácticas, sí, que son completamente eh, eh, sí, llevadas a lo que es la realidad y sin embargo, tu Bishvat no queda solo ahí, ¿sí?
Ahora, el tema de del agua, que esto es algo que seguramente lo han escuchado, el agua representa la Torá. Y como yo les decía, hay una época donde la tierra, los árboles se nutren de esa agua, ¿sí? Y en Israel tenemos medio año prácticamente donde no hay agua. Y eso ya nos viene a decir algo. Porque además podemos ver que hay árboles, como por ejemplo, ¿sí? La granada, que cuando florecen las granadas, en el verano, ¿sí? Por ahí del mes junio, julio, ¿sí? Ya empiezan a florecer, empiezan a crecer, eh, empiezan a hacerse cada vez más robustas, más rojas, están más listas. En un inicio la granada es precioso, además el proceso, ¿no? Es una flor anaranjada, hermosa, y hagan de cuenta que eh, ahora se me olvidó cómo se llama, pero la parte como de abajo de la flor, imagínense, ¿no? Está la flor y la parte de abajo que es como una protuberancia que se vendría siendo como la parte trasera de la flor, es lo que conforme pasa el tiempo se va a convertir en a ver si se los puedo, ¿cómo es acá? No, quería dibujárselos un poco, pero no encuentro el pizarrón. Hace tiempo que no lo hago. Bueno, no importa, pero un poco se los hice con las manos, ¿no? Sí, está la flor y entonces la parte de abajo, eso es lo que al final va a ir creciendo y esa parte sí que es como la parte trasera, que es muy pequeñita al inicio, es lo que va a ir creciendo y se va a formar en la fruta, ¿sí? Y lo que era la flor, que era lo más grande, va a terminar siendo la coronita de la granada, para que un poco lo visualicen, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les dije que la lluvia se termina a más tardar en Pesaj, ¿sí? Y de ahí en adelante no tenemos lluvia esos 4 meses hacia adelante, ¿sí? Y sin embargo, la granada justamente florece cuando no tiene agua, ¿sí? Y da su fruto cuando ya lleva 4 meses sin recibir agua. Y no crean que la gente les pone estos aspersores o estas mangueras. No, no. El árbol se queda así y solo va a dar su fruto. ¿Por qué? Gracias al agua que estuvo recibiendo y que estuvo, ¿sí? Acumulando durante todos los meses de lluvia. Y eso es lo que le va a dar vida y eso es lo que le va a dar sustento y eso es lo que le va a dar la posibilidad de dar ese producto en el caso de que la tierra realmente se haya llenado, ¿no? Porque también les decía que a veces se han dado años de sequía, ¿sí? Lo más curioso es que los últimos años se ha tardado mucho la lluvia, ya van como 2, 3 años que se ha tardado, fue el tercer año, que se tardaron muchos las lluvias y que los rabinos inclusive hay un rezo especial, ¿sí? Que se tiene que empezar a decir en las sinagogas si se llega a una fecha y no hay lluvia todavía, ¿sí? Y los 3 años ha sido la misma situación, que ya los rabinos empiezan a decir, uy, nos estamos acercando a la fecha, nos acercamos a la fecha, y como esa preocupación porque sabemos que la lluvia representa bendición. Y si no hay lluvia, es como que Hashem nos está regañando, ¿sí? Nos está diciendo, no sé, todavía no han hecho méritos. Entonces es como una especie de preocupación, a diferencia de en muchos países que, bueno, no sé si eso también a raíz de que ustedes han estado estudiando judaísmo, algo les haya cambiado, ¿no? Pero muchas personas experimentan la lluvia como, uff, otra vez, ¿no? Uff, ya empezó la lluvia, uff, ¿no? Como ese rechazo, como no me gusta la lluvia. Al contrario, en Israel, cuando llega la lluvia es como que ese ambiente de alegría, de por fin, ¿sí? Y a una de las cosas que dijeron algunos rabinos es como que seguramente los 2 años pasados, ¿sí? Había esa preocupación de que queríamos que lloviera, eran sentimientos encontrados. Queríamos que lloviera, ¿sí? Pero nos preocupaban también los soldados que estaban en el campo de batalla, que estaban en campaña, en casas como de campaña, estaban en las fronteras y sabíamos que en el momento que empezara la lluvia, las condiciones y la situación de guerra iba a ser más dramática, más difícil para ellos. Entonces, había, por lo menos estos años, una especie, sí, ha habido una especie de consuelo, de decir, bueno, quizá Kadosh Baruj Hu no está mandando lluvia porque está cuidando a los soldados y está cuidando a los secuestrados, que sabíamos que estaban en túneles y que también sabíamos que las condiciones no eran nada buenas. Y bueno, al final
en los 3 años, Baruch Hashem, la lluvia llegó con fuerza. En 2 días llovía lo que tenía que haber llovido durante un mes. O sea, en serio, este año fue lo mismo. Hubo algunos días que decían, o sea, el país colapsaba, yo se los digo. Todo cerraba porque era lluvia, pero torrencial, sin descanso, 24 horas. Y al final dijeron, el agua llegó a los límites que tenía que llegar, como todos los años, solo que Hashem nos hizo esperar un poco y nos dejó caer eso. Entonces, número uno, importante de la clase, sí, que se lleven, el hacer ese cambio del chip, de que la lluvia es bendición, de que la lluvia representa sustento, la lluvia representa que Akadosh Baruj Hu nos está volteando a ver y nos quiere dar abundancia, porque finalmente la lluvia va a hacer que el producto, ¿sí?, de la tierra, del campo se dé. Y decíamos en cuanto al simbolismo de la Torah, porque va a representar que es ese alimento, esa parte espiritual que estamos recibiendo todo el tiempo. Y sin embargo, decíamos, hay momentos donde no hay lluvia, donde parece que hay escasez, donde volteamos y decimos, no, no pasa, no pasa, no pasa. Pero así como las granadas que les conté que terminan creciendo, ¿sí?, que terminan en su momento brotando, a pesar de que parece que no habría posibilidades. Entonces ahí se da, ¿sí? Ahora, también hay árboles y eh, hay especies acá en Israel, no sé, ustedes cuéntenme si quieren, porque yo en México vivía en la ciudad, no me acuerdo, no sé cómo, si también cambia de estado en estado, me gustaría escuchar del lugar donde ustedes están, pero yo les cuento, acá en Israel hay muchos campos, hay muchas montañas, no importa dónde uno viva, pero en todos lados hay mucha naturaleza, Baruch Hashem. Israel es un país en realidad chiquito, e inclusive Jerusalén, que es una ciudad y es una metrópoli, igual hay muchos lugares como no me refiero solo a parques, sino que, o sea, uno llega a los límites de Jerusalén y ya hay montañas, ya hay campos, ya hay. Entonces, acá en Israel, los campos se llenan de flores justamente en el invierno. Sí, creo que en México dicen que en la primavera. Ahí ustedes corríjanme si cambia de estado en estado o en el país que ustedes estén, pero acá en Israel es una cosa impresionantemente bella, que uno ve que está lloviendo torrencialmente, pero están las flores, que uno dice, las flores son delicadas, ¿no? O sea, la lluvia tendría que quizá, o el viento, que también es muy fuerte, acá en Israel es fuertísimo. La velocidad del viento es tremenda. Es un viento que yo no conocía hasta que no llegué acá. Y, eh, y las flores ahí están, ¿sí? Los campos están llenos de flores, están hermosos. Y también, por ejemplo, hay árboles como el almendro, que justamente ahorita que están las lluvias más fuertes y que está el frío más fuerte, están florecidos, ¿sí? Están las flores inclusive de los almendros son muy delicadas también, son muy delgaditas, pero los árboles están llenos de almendras y de flores del almendro. Y las rosas también, ¿sí? En el caso de personas que a veces veo en la calle, ¿sí?, que tienen, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, con arbustos, ¿sí? Son como de rosas, tienen otro nombre. Están llenos de flores a pesar de, les digo, del viento y el, em, de la lluvia. ¿Y qué es lo que esto nos viene a enseñar? Que a veces pensamos que el invierno, sí, o que la lluvia generarían ese fenómeno donde uno tiene que esconderse, que guardarse. En otros momentos, de hecho, yo se los he hablado desde la perspectiva más psicológica, que se dice que el cuerpo está más en modo como de hibernación, ¿sí? No realmente, pero que sí que guarda más energía, sí que necesita más calor y que a nivel de anímico, estado emocional también por ahí está un poco más bajo. Y sin embargo, no es una razón, digamos, para que uno esté triste, no es una razón para que uno realmente esté sí, hibernando, esté guardado en uno mismo, sino justamente aprender de la belleza de los campos, de las flores, de los árboles,
que florecen y que dan su producto justamente en el invierno, ¿sí? Y vamos a decirlo así, en las condiciones más difíciles, condiciones climáticas más difíciles, es cuando ellos florecen, ¿sí? Cuando ellos dan su producto, cuando ellos más despampanantes están, ¿sí? Están eh, más brillantes, en su mejor punto, justamente donde las condiciones no son las mejores. Y qué enseñanza tan importante que decimos, bueno, pero ¿qué podría yo aprender? No sé si alguna vez se lo habían planteado, ¿sí? ¿Qué puedo yo aprender de los árboles? ¿Qué puedo yo aprender de las plantas? Evidentemente que Akash Baruj bueno, tiene el ciclo para cada una y no todos los árboles florecen en invierno, no todas las flores, pero por lo menos acá en Israel sí hay ese fenómeno de que hay árboles y hay otro árbol también que es muy importante, es em, la oliva, ¿sí? Es decir, en esta época es cuando también empiezan a crecer las aceitunas que al final se terminan cosechando por ahí del verano, pero ahora es donde empiezan a surgir justamente las nuevas frutas. Y una enseñanza muy importante del árbol del olivo es que el olivo no pierde su follaje durante todo el año. ¿Sí? Ustedes seguramente han visto estas imágenes. En otro contexto les voy a enseñar una imagen, pero es una imagen que uso para unas clases, no importa, pero fíjense, justo la tengo a la mano porque la utilicé, empecé la clase de tarde con ustedes porque estaba en otra clase, pero miren, les enseño, ¿sí? Aquí es el mismo árbol, ¿sí? Es la misma zona, solo que fíjense, esto es en primavera, verano, otoño e invierno, ¿sí? Fíjense como aquí en primavera está verde, no se alcanza a ver ningún color. En el verano ya salen estas como florecitas rojas. En el otoño pues se caen y en el invierno el árbol pierde completamente todo su follaje, sus hojas, sí, y sus flores, ¿sí? Eso es lo que generalmente pasa con la mayoría de los árboles. Pero les decía yo que la oliva no. La oliva durante todo el año va a conservar sus hojas, su follaje. No, no va a perder hojas, no va a perder. Si alguna vez han visto un árbol de olivo, las hojas no son tan delicadas como la mayoría de los árboles. Son un poco más gruesas, un poco más toscas, digámoslo así. Pero todo el año están ahí, ¿sí? Reverdecidos, que es otro aprendizaje que podemos sacar de la oliva, ¿sí? Que no importa en qué situación está, no cambia, ¿sí? No cambia su belleza, no cambia su esplendor, no cambia eh, su apariencia, ¿sí? Y también es algo que podemos aprender y podemos extraer de otro de los árboles. Otra de las plantas que está floreciendo justamente ahora en el invierno, por lo menos acá en Israel, es que me acuerdo cómo se dice en español, rosmarín, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Es el que se usa mucho famoso para el cabello. Ahora les digo. Romero. Romero, Sí, exacto, el romero. Gracias, el romero. El Romero. romero ahora en el invierno da unas flores preciosas moradas que igual durante todo el año expiden un olor muy, ¿no? Muy característico del romero y es una planta que está todo el tiempo verde, pero sus flores surgen en el invierno. Y bueno, todo esto que yo les cuento son cosas que yo he aprendido desde que estoy en Israel, porque antes pregúntenme de flores, de plantas y de árboles, no tenía idea de nada, pero acá en Israel el contacto con la naturaleza es muy evidente, es muy cercano, o sea, es como realmente uno lo experimenta estación con estación, uno va viendo, ahora y les repito, quizás porque yo crecí en una ciudad, y en la Ciudad de México, pues a pesar de que yo vivía en una zona que era boscosa en cierto sentido, pero eran solamente bosques sin flores ni frutos,
pero acá en Israel sí que se siente ese contacto con la naturaleza de percibir las flores que crecen, sí, los árboles, las frutas. Es algo un poco más tangible. Y volviendo a otra de las enseñanzas que podemos extraer acerca de Tu Bishvat, sí, es el hecho del proceso, ¿sí? Fíjense, para que un árbol dé su producto, o sea, la mayoría de los árboles, salvo árboles específicos, pero van a dar su fruto en una temporada del año. Hay los que dan por ejemplo, los cítricos acá en Israel, yo lo repito, yo no sé cómo sea en otros países, pero acá en Israel lo que es la naranja, la mandarina, el pomelo, sí, toda esa familia de los cítricos dan su fruto en el invierno, que también es muy lindo porque en el invierno es cuando más tendencia tenemos al resfrío, ¿no? Y justamente, bueno, son todas esas frutas que tienen más vitamina C, o una de las que tienen. Sé que hay otras frutas que también tienen, pero este grupo tienen esa virtud. Y acá en Israel también hay muchos, muchos campos de estos frutos que les comenté, ¿sí? De los cítricos, y justamente dan su fruto en el invierno. Pero uno podría observar un árbol, ¿sí? Cuando no está en temporada, y pueden pasar meses que parece que no está pasando nada, ¿sí? Que el árbol está ahí, o inclusive como la foto que recién les mostré, que no es un árbol frutal lo que yo les mostré, es solamente un árbol de follaje, pero pensémoslo que sea un árbol frutal, ¿sí? Uno puede observar durante meses, ¿sí? Y uno no ve nada, ¿no? Como también el almendro. Aquí al lado de mi casa hay un par de almendros y uno pasa por ahí, no se entera todo el año de qué es ese árbol. Un árbol cualquiera y normal. Pero llega Shvat, ¿sí? Este mes de ahora, donde celebramos Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, que es de los frutos, pero bueno. Y entonces florece y uno pasa por ahí y dice, pero qué belleza, ¿no? Y dura poco tiempo, no dura mucho la maravilla, así de la belleza de los almendros, por ahí 2 meses y luego otra vez ya está, desaparece. Ni siquiera me acuerdo que son almendros el resto del año, pero cuando están en su temporada, cuando están en su punto, ¿sí? Donde están dando su esplendor, es eso, es algo que impacta, es algo que maravilla. Y de la misma manera tenemos que recordar que nosotros como seres humanos tenemos esos puntos donde florecemos, donde podemos mostrarnos en nuestro apogeo, con nuestra mayor energía, fuerza, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? En nuestro mejor momento. Y también tenemos instantes, sí, tenemos épocas, tenemos días donde parece que no está pasando nada, donde inclusive se puede dudar, ¿sí? De qué está pasando por dentro, si esas raíces están captando agua, en este caso, si algo está pasando. Puede que la gente misma, ¿no? O sea, quien por fuera nos ve, no sepa qué está pasando. Está floreciendo, no está floreciendo el asunto, se está dando, no se está dando. Pero a veces también es un conflicto interno, es una duda interna, ¿no? ¿Dónde estoy parada? ¿Estoy floreciendo? ¿No estoy floreciendo? ¿Estoy estancada? ¿Me estoy sacando? ¿No? ¿Estoy dando fruto? ¿No lo estoy dando? Entonces, esa cuestión cíclica, ¿no? También es algo que nosotros como seres humanos poseemos. Hay un pasuk en el libro de Devarim, ¿sí? Que dice que el hombre es como el árbol del campo. Entonces, es una comparación que nos menciona la Torá y que hay varias cosas en las que se puede entender. Cuando, por ejemplo, escuché una explicación muy linda, que me pareció muy linda, que es como que la persona cuando está rezando, ¿sí? Es como ese árbol que se está meciendo, que llega el viento y lo mueve. Ustedes saben que en el judaísmo, cuando nosotros rezamos, hay como una especie de balanceo. Entonces dicen, bueno, los pies están juntos como el tronco y el cuerpo se está meciendo, ¿no? Como ese árbol, pero no significa que es porque se está cayendo o porque se está debilitando, ¿no? Sí, es la manera de servir al creador, de la misma manera que la naturaleza sirve al creador, ¿sí? Y otra explicación linda también de cómo es esa comparación del árbol sí, con el ser humano, es que en el caso del judío las raíces son los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. El tronco, sí, es las mitzvot, ¿sí?
o sea, perdón, es el judaísmo, es todo lo que es la Torá, ¿sí? Las ramas, ahora sí son las mitzvot, es decir, como más la parte práctica, lo que hacemos, ¿sí? Lo que generamos, cómo lo aterrizamos a la práctica, porque solamente estudiar y saber sin llevarlo a la práctica, entonces, pues, no hay follaje, ¿sí? El follaje, todo lo que es la hermosura del árbol, vendría siendo eso, las acciones que la persona tiene. Y los frutos o las flores, en todo caso, los hijos, ¿no? Que son esos productos, eso que, la continuidad de la persona. Y fíjense, no solo eso, que hay también una prohibición importante en cuanto a términos agrícolas, que no se puede podar, no se puede cortar un árbol frutal, ¿sí? E inclusive nos dicen los sabios que quien corta un árbol frutal estaría como acortando sus días, ¿sí? Es algo muy delicado. Hay reglas que si es un árbol que ya está, no está en buenas condiciones o se quiere ahí construir algo y se quiere usar ese terreno, entonces, bueno, se intenta trasplantar, pasar a otro lugar, ¿sí? Y que siga viviendo. O en todo caso, con la autorización rabínica se puede cortar, pero sembrar en su lugar, ¿no? También para reparar, ¿no? Porque fíjense, en el judaísmo no solamente nos ocupamos de respetar los animales, respetar a las personas, por supuesto, ¿no? Pero personas, animales, sino que también los árboles frutales, porque nos dicen los sabios, son esa fuente de vida, porque finalmente nosotros obtenemos producto de ellos, que nos alimentan, que nos dan, sí, nos dan vitalidad y por lo tanto tienen un estatus importante y hay que cuidarles y hay que, más el tema de diezmar y todo eso que ya lo hablamos, les expliqué un poco, también hay que procurar para preservar la vida de todos los árboles. Y, y finalmente también esta fiesta de Tu Bishvat, sí, que tiene, digamos, hay algo que se llama el Seder de Tu Bishvat, que es como una especie de ceremonia, si lo queremos decir así, es algo muy, muy pequeño si lo comparamos con otras ceremonias, obviamente, es también muy nuevo a diferencia de otras ceremonias, o sea, nuevo me refiero a que así como se celebra hoy en día, fue a partir del Arizal, que es algo muy nuevo en términos históricos de lo que es el judaísmo, ¿no? Pensando que Pesaj lo celebramos desde el inicio, ¿sí? Del pueblo judío hace 3000 años, pero en el caso de Tu Bishvat es algo muy nuevo, que es prácticamente, o sea, yo lo que les decía, el simbolismo importante es que la conciencia de partir de ahora, los frutos que salen son de un nuevo año, sabemos para qué van a estar destinados, pero también hoy en día se hacen bendiciones, se comen productos, se intenta llenar la mesa de lo más que se pueda de frutas, verduras, productos en sí para decir todas las bendiciones. Y bueno, a veces también se vuelve ya un tema más creativo y como decorativo, de tener de muchos sabores, colores ¿sí? y especies, de acuerdo a la posibilidad. Y obviamente estudiar y decir las bendiciones. Hay cosas, muchas otras cosas importantes que contar y que expresar de esto, pero lo importante y la razón por la que yo les quería compartir este tema es por el tema que les decía del proceso, que es muy importante, ¿no? Que no siempre estamos conscientes, no siempre somos pacientes de decir estoy en un proceso y no puedo dar flores todo el tiempo, ¿sí? No puedo dar frutos todo el tiempo, estoy aprendiendo, a veces mi trabajo, ¿sí? En ciertas épocas mi trabajo es estar captando, 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 como yo les decía, ese invierno es que el agua está cayendo y se está guardando y la tierra está recibiendo, 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 y hay cierto momento donde entonces empieza el producto a crecer y entonces empieza a ser visible, ¿sí? Y empieza a mostrarse. Y hay momentos donde deja de ser, ¿no? Lo que es la flor y después viene el fruto. Encima, por ejemplo, tenemos los árboles que florecen previo a Pesaj, ¿sí? Que tenemos una bendición especial que decimos por las flores que dan los árboles, ciertos árboles frutales, cuando es previo a Pesaj, ¿sí? Y esa bendición se dice cuando el árbol está solo en flor, pero todavía no tiene frutas. Si ya le salieron frutas, ya no se puede decir la bendición. O sea, es en esa fase
donde ya vemos que hay una flor, pero todavía no hay fruto, ¿no? Que fíjense, también nos viene a recordar y a decir, no estamos dando bendición en el momento donde está en su máximo apogeo, que es cuando ya está el producto, cuando decimos, aquí me estoy beneficiando de estos, por ejemplo, em, los chabacanos, ¿sí? Son de esa temporada, que dan su flor en Pesaj y las frutas empiezan terminando Pesaj. Es un periodo muy cortito, de 3 semanas, de que pasa de la flor a la fruta. Y sin embargo, no nos olvidamos de agradecer en el momento que está la flor, en el momento donde todavía no tengo el producto tan evidente, donde no tengo ¿sí? tan claro qué es lo que va a resultar de esto. Pero en esa fase, sí que es intermedia todavía, donde hay flor pero no hay fruta, ahí también agradezco. Ahí también me maravillo, ahí también reconozco, ¿sí? Que es parte de ese proceso. Entonces, llevémonos esto, ¿sí? Para recordar que el proceso es algo importante, que el proceso es algo que requerimos a partir de que Adán y Jabá pecaron, que también, por cierto, los rabinos que establecieron Tu Bishvat nos dicen que Tu Bishvat, que ya pasó la fecha, sí, fue la semana pasada, sí, un poquito más de una semana, es la fecha en la que podemos hacer tikkun, podemos hacer esa, ¿cómo se dice esto? Esa reparación, ¿sí? Del pecado de Adama Rishon. Porque acuérdense que el pecado de Adama Rishon es que se comió un fruto que estaba prohibido. Y en Tu Bishvat nosotros justamente nos maravillamos, agradecemos, bendecimos, traemos muchos frutos que están permitidos y decimos bendición y comemos con Kedushá, ¿sí? Que al final esa es la idea, que el judío va a comer con Kedushá tanto si se trata de animales, tanto si se trata de frutas, tanto si se trata de lo que sea que se esté tratando, pero es el decir, yo como con Kedushá, como con santidad. Y esa es una de las reparaciones de Tu Bishvat, el comer con santidad. Y nos dicen los sabios también que algo que podemos aprender, ¿sí? Que el trigo en la época de Adán Rishon salía, digamos, es como que el pan, ¿no? Ya salía como las manzanas. Hoy en día tenemos manzanas, tenemos ciruelas, tenemos mangos, tenemos aguacate. Bueno, que el pan también salía ya listo. Y que el Midrash dice que justamente el pecado es lo que hizo que se convirtiese en un proceso largo, difícil y de trabajo, porque vemos que parte de la maldición que Hashem le da al hombre es que le dice que con el sudor de tu frente ¿no? Vas a trabajar la tierra, ¿no? Justamente para producir el pan, para producir el alimento principal. Pero que en el pasado, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, el pan nacía, crecía, ¿sí? De los árboles y simplemente era agarrarlo y comerlo. Imagínense qué maravilloso sería. No habría duda de si el pan es integral o si tiene suficiente fibra o si no es tan sano. Seguramente que ese pan tenía lo que nuestro cuerpo necesitaba. Pero el pan también nos viene a recordar el tema del proceso. ¿Sí? Nos dicen los sabios que hay 10 mitzvot que están implicadas en el proceso del pan, desde el momento de sembrar y el momento de trillar y el momento de separar. Todo, hay 10 mitzvot que están implicadas en el proceso del pan. Es un proceso que si alguna de ustedes en su momento, ya sea que haya hecho pan, sabe que el hecho de mezclar y todo esto tiene también su tiempo, su espera, pero imagínense, ahora estamos hablando desde el momento de la siembra, se tiene que sembrar, se tiene que esperar a que crezca el grano, ¿no? Y de ahí en adelante. Entonces, vivimos en un mundo de procesos y por otro lado vivimos en un mundo que nos engaña que podemos acortar los procesos. Yo siempre digo que Baruch Hashem, que todavía, y esto no va a pasar, ¿sí? Pero todavía no se ha logrado acortar el embarazo, ¿sí? Porque sea lo que sea, la mujer tiene que seguir esperando 9 meses para sí que crezca ese, y digo que no va a pasar, no creo que, ya inventaron las incubadoras, ¿no? Que son externas, y por ahí quieren hacer eh, pruebas y quieren empezar a desarrollar a ver si sí se da. Pero en el tema del embarazo también podemos ver.
¿sí? Que es un proceso, ya está. Hay que esperar 9 meses y cada semana se va desarrollando algo y el bebé va adquiriendo una habilidad o un nuevo órgano que va madurando o una nueva zona o una sensibilidad más, ¿no? O, es decir, es una ganancia de a poquito. Las que tienen niños pequeños o que se acuerdan cuando tenían niños pequeños o que conviven con niños, pueden también tener muy tangible eso, ¿no? El proceso, como cuando un bebé empieza a moverse, luego empieza a sonreír y luego estira las manos, ¿no? Es como, es muy a flor de piel el tema del proceso. Lamentablemente nosotros como adultos caemos en una ilusión, y digo que es una ilusión y que no deberíamos, ¿no? De sentir como que ya está, llegamos a una cima y ya, ¿no? Y dejamos de vivir o de sentir que tenemos procesos y dejamos de maravillarnos por los procesos y dejamos de, ¿no? De experimentar esa sensación de proceso. Pero para los niños es evidente porque cambian en tamaño, en aprendizaje, en logros, en conocimiento, en los árboles, ¿no? Es evidente, en los animales también. Quizá en nosotros como adultos es menos evidente, pero no por el hecho que sea menos evidente significa que no haya. Y es importante darle lugar en nuestra vida, ¿sí? Y ver que estamos en procesos, hay procesos largos, hay procesos cortos, hay procesos que son cíclicos, es decir, que se repite y se repite y se repite, hay procesos que nos elevan, entonces, bueno, ahí se los dejo como a manera de reflexión para que cada una reconozca, piense en sus procesos, qué procesos les han sido difíciles, si hay procesos que preferimos como, ¿no? Pasarlos de largo y solo a manera de mencionarlo y no lo generalizo, pero hay muchas mujeres, por ejemplo, que el tema de la menstruación lo viven como algo que sufren, ¿no? Y es un proceso, es algo cíclico que ahí está en la vida fértil, mes con mes está y llega, ¿sí? Entonces, ya sea que lo vivamos de manera de aceptarlo, de reconocerlo, de recibirlo, de agradecer, o que nos cueste o que peleemos o cuál es nuestra postura ante todos los procesos de acá cada Baruj Hu nos manda. Así que bueno, Zrat Hashem, que tengamos ese mérito de aceptarlos, de reconocerlos y agradecer. Y bueno, estamos llegando al final. Si alguna de ustedes quiere comentar, preguntar, mencionar, añadir algo, adelante. Ahora es el momento. ¿Alguna opinión? O si fue muy aburrida la clase, también se vale decir lo que ustedes No, gustan. estuvo muy bonita, Mora. De hecho, yo no Qué bueno. sabía esto acerca de cortar los árboles. Me impresionó, que cortar los árboles, Está prohibido. em, Árboles frutales. Si es un árbol ajá, solo de follaje, se puede, pero si es frutal, sí es sí, problemático. sí, nosotros, Baruch Hashem, aquí en la casa tenemos tres. Y como estamos construyendo, como estamos construyendo, Se lo están este, planteando. no, no hemos querido cortarlos, Mm. pero aquí era un terreno baldío, entonces mis suegros tenían muchos. Cuando construimos donde ahorita está la casa, cortamos moras, árboles de moras, ya grandes, de limones, o sea, ellos tenían puros árboles frutales. Entonces ya cuando construimos, todavía yo creo pasamos como 2 o 3 años sin conocer nada acerca de la Torah y más de una persona nos llegó a comentar pues que cortáramos esos, tenemos dos chirimoyas y una guayaba. Y entonces, pero ya cuando comenzamos a conocer acerca de pues de la Torah, nos resistimos a cortarlos, pero no sabía eso, que se asemejaba con acortar también pues la vida de la persona. Fíjate, Así que Shem. Baruch Hashem, me gustó saber eso. Qué bueno, me alegra, reina. Y bueno, Baruch Hashem que estuvo por acá, acompañándonos. La extrañábamos. Adelante, Sara. Gracias, Mora. Muy bonita la clase. Yo creo que a veces es cosa de ser como más perceptivos, porque podemos ver cómo aún o sea, todo lo que Hashem hizo a través de la naturaleza del mundo que nos rodea, podemos encontrar enseñanzas para nuestra vida, ¿no?
pero que a veces como que no observamos a nuestro alrededor con esa conciencia de decir qué puedo aprender de esto, ¿no? Y el hecho de este proceso de los árboles se me hace muy bonito porque ciertamente así es nuestra vida, tanto biológicamente, pero también en los procesos tanto emocionales que vamos teniendo, dificultades, o sea, no siempre es lineal como se ha platicado, sino que a veces va a haber momentos de bonanza, a lo mejor económicamente, otros en los que no, o por ejemplo en la espiritualidad, de repente vamos a sentir que avanzamos, pero luego llegan sucesos a nuestra vida y sentimos que retrocedimos, pero es así, así vamos en la vida y entender que es parte precisamente de un proceso personal y que tenemos que pasar por todas esas etapas, ¿no? Pero que al final de cuentas la raíz debe de estar bien cimentada, así como en el árbol. Esas raíces deben de estar muy fuertes, que yo creo que va a ser nuestra fe, nuestra confianza en Hashem, los valores, los principios y el estar siempre conectados con el Eterno, porque eso nos va a permitir que así pase una estación y otra y sea cruda como el invierno, ahí vamos a estar manteniéndonos siempre fuertes. Y va a venir la primavera y vamos a volver a sonreír y a tener cosas buenas, buenas noticias, alegrías. Y así es la vida hasta que nos vayamos de este mundo con la ayuda de Hashem. Ese sería mi comentario, gracias. Y claro, y lo importante, ¿no? Es no perder ese contacto con la fuente, que es la Torá, ¿no? La Torá es la que finalmente da vida. Y así como estar siempre conectados a esa fuente de agua, ¿no? Eso que siempre va a estar dando vida, es la Torá. Y mientras uno siga conectado con la Torá, entonces es la fuente de vida. Y ya, no hay pierde. Aunque uno se aleje y quizá tenga ¿no? Cierto rezago, pero al final la vida, la conexión en la vida está ahí. Así que gracias por su comentario. Y Sí, bueno, ahora si me permite, tengo una pregunta. Bueno, usted mencionaba acerca de que el judío come con kedushá. En el caso de nosotros, como no judíos, se pudiera decir que sería lo mismo cuando hacemos una bendición por el alimento o quien no la hace, a lo mejor la bendición genérica, pero sí agradece reconociendo, ¿no? Que esto que tengo no es mío, sino proviene de Hashem y reconozco, hago ese reconocimiento a través del agradecimiento. ¿Sería lo mismo? ¿Aplicaría de la misma manera? digamos no al mismo nivel, pero sí, por supuesto, el hecho de que un noágida diga bendiciones, ¿no? Ahí está añadiendo la espiritualidad a la comida. Deja de ser algo netamente material y pasa a ser un alimento que es material y espiritual, ¿no? O sea, ahí es como que uno le inyecta la espiritualidad a la comida, si lo queremos ver así, ¿no? Con la bendición. Y eso es lo lindo, que no, ustedes saben mejor que yo, que en el tema de no ágida hay discusión, que los rabinos que enseñan así, que esto sí se puede, que esto no se puede, que el no ágida esto puede, esto no puede. En el tema de Brajot no hay discusión, ¿sí? Hace no mucho estuve yo con un Dayan, un rabino importante acá en Israel, eh, conversé con él respecto de una situación y llegamos al punto, ¿no? De los no ágidas y entonces tocamos un poco el tema. Y entonces él decía justamente el tema de la braja, ¿no? Que el no ágida tiene la posibilidad de decir bendiciones. No está obligado, pero si dice bendiciones, genial, ¿no? Genial, Baruch Hashem. Así que sí, usar eso como ese instrumento que ustedes tienen también para meter la espiritualidad en el acto de comer. Porque además el acto de comer visto desde muchos ángulos, no es solo comer, ¿no? Sí es un tema nutritivo, pero es un tema también social, es un tema de apego, es un tema justamente espiritual, ¿no? Entonces hay tanto que implica el acto de comer que, bueno, hacer uso de esa herramienta importante. Así que gracias, Sara, por su comentario. Bueno, pues acá terminamos. Gracias a todas las que estuvieron, sus comentarios, sus corazoncitos y sus stickers que mandan. Gracias a las que abren la cámara. Y bueno, yo sé que cada una de ustedes estuvo atenta en el lugar que está. Y bueno, que el Eterno nos permita seguir estudiando y seguir Besat Hashem,
pues compartiendo este espacio. Y bueno, que Hashem les bendiga grandemente, todo lo mejor, muchas bendiciones y nos encontramos la siguiente semana.